Listo. Bien, entonces, a ver, déjenme compartir las láminas. Ahí está. Perfecto. Entonces, habíamos visto la clase pasada que las funciones recursivas se podían definir de una manera que nos garantizaba la terminación y la recta utilizando este teorema del homomorfismo único. Entonces, lo que voy a ver ahora es la demostración de que este teorema es... El teorema, recuerden que lo que nos decía era lo siguiente. Déjenme regresarme, es un teorema un poco complicado. Y la idea era que teníamos por un lado un conjunto definido inductivamente que tenía la virtud de haber sido generado libremente por X y F. ¿Se acuerdan que generado libremente significaba que cumplía tres requisitos? Las funciones eran inyectivas, limitadas a X más, al menos. Las funciones tenían dominios ajenos y que además garantizaban que todos los elementos del conjunto básico eran realmente básicos, que no había forma de generarlos como, pues a partir de las funciones constructoras. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, en este caso. Entonces, suponiendo que el conjunto se genera libre e inductivamente, cuando nosotros definimos una función recursiva, estamos pensando en esta función h, que la definimos a partir del conjunto básico, y que ahora queremos extenderla a una función h circunflejo, tal que abarca toda la cerradura inductiva de X, y va al mismo conjunto a B. Y para eso lo que hacemos es contar con una especie de traducción de las funciones constructoras en X más, las funciones en F, a otro conjunto de funciones en G, que van de B a la N a B. Entonces lo que hacíamos era, pues, en el conjunto básico las dos funciones pues, coincidían, y en la parte inductiva lo que hacíamos era lo siguiente: H circunflejo de un elemento construido a partir de una función en F significaba que lo que hacíamos era aplicarle la función H circunflejo a cada uno de los argumentos para esta función F, obteníamos una serie de elementos en B, y a eso les aplicamos la función de G de B, que corresponde a la función F. Eso es lo que teníamos. Bien, permítanme, voy a admitir a alguien más. Ya está. Bien, esto lo habíamos visto por una serie de dibujos, que es lo que nos decían eran diagramas, de la gente de teoría de categorías, que nos decían cómo funcionan estas funciones, ¿no? La primera nos decía, mira, H y H gordito coinciden con el conjunto básico. Y la segunda nos decía, bueno, tú puedes hacer lo siguiente. Tú puedes ir de una eneada de elementos aquí en X, aplicarles la función f y obtener un solo elemento en X, y a este le aplicas H circunflejo y obtienes un elemento de B, o alternativamente puedes tener H aplicaciones de la función, perdón, N aplicaciones de la función H, obtienes N elementos en B, y ahí les aplicas la función que corresponde a F y llegas al mismo punto. Eso es lo que teníamos. Entonces, queremos demostrar esto. Antes a lo mejor debería hacer una ilustración más de cómo lo que nos está diciendo el teorema. Lo hice ya con las funciones, con estas funciones recursivas, con las expresiones aritméticas, pero aquí vean que a lo mejor no estoy trazando todo el paralelismo que hay que trazar. Permítanme entonces compartir algo en el blog. Un momento, por favor. Más que me dejar de compartir esta parte y ya está. Ahora sí, creo que lo puedo hacer. Bien. Listo. Vean que aquí lo que tengo en el lado izquierdo pues es la definición recursiva de la función de evaluación. Entonces pensemos que en este caso nuestro conjunto básico X es precisamente los enteros unión las localidades de memoria. Y nuestra función E pues nos dice cómo ir de los enteros y las localidades de memoria a los enteros. Nos dice, perdón, aquí me pasé este paréntesis. No, sí me hace falta. Permítanme.
Ahí está. ¿Cómo ir a los enteros? Bien. Nos dice pues que un entero pues vale el valor que uno se imagina, el 5 vale 5, el menos 5 vale menos 5. Y la localidad de memoria, pues lo que tenemos que hacer es asomarnos a ver qué hay guardado en la localidad de memoria en ese momento, de acuerdo con él. Pero lo queremos extender ahora a lo siguiente, vean. Queremos tomar en esta función la cerradura inductiva de este conjunto. Vean, esa es la diferencia entre E y E circunflejo. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos aquí? Lo que necesitamos es, por supuesto, saber identificar a F. Y F habíamos visto que eran las funciones sintácticas que me crean nuevas cadenas formadas por más sintáctico, ¿se acuerdan? Menos sintáctico y por sintáctico. Y acuérdense que, pues, por ejemplo, más sintáctico lo que hace es tomar la cadena alfa y la cadena beta y les entregaba la nueva cadena. Vamos a poner entre comillas para subrayar que estamos leyendo cadenas. Paréntesis A alfa más beta paréntesis. Ese es el resultado. Entonces ya tenemos identificado a F. Ahora, lo que tenemos que hacer es asociar ahora unas funciones, las otras funciones. Vean cómo en este caso, mi B van a ser los enteros. Es a donde yo quiero evaluar estas funciones. Y mis funciones en G van a ser, pues, las que ustedes ya conocen. La suma de los enteros es la que aprendieron en primaria, nada más que para subrayar que no me refiero al símbolo sintáctico, le pongo esto, esta otra y el por también, que aprendieron el por de la primaria, ahí está. Y delta es esta función que me dice, bueno, pues mira, al más sintáctico, asóciale este. Y las otras, pues ya se las imaginan, ¿no? ¿Para qué las escribo? Son iguales. Entonces, de esta manera, con estas asociaciones, el teorema del homomorfismo único nos dice que existe, vamos a decirlo, el teorema nos dice que existe una única E construida con estos elementos, ¿no? Con estos elementos. Bien. Bueno, aquí en las láminas la tenemos, vean. Dices que, pues, E circunflejo de N, pues es la E de siempre. E circunflejo de X es la evaluación de una localidad de memoria, pues es la evaluación de localidad de memoria. Y nos dice cómo hacer las sumas, cómo hacer las demás operaciones. Vean, si tengo una cadena que construí con el más sintáctico, lo que tengo que hacer es evaluar. Vean, aquí está la cadena. Lo que tengo que hacer es evaluar la primera cadena alfa, evalúo la segunda cadena, eso me da como resultado dos enteros y después pues lo sumo aplicando la operación que yo conozco, ¿no? De cómo sumar enteros. Con una cadena formada de esta manera, que fue construida con la operación del por sintáctico, entonces lo que hago es evalúo primero esta, evalúo esta otra, y lo que va aquí en medio pues es la asociación que ya hice, ¿no? Que a el por sintáctico le corresponde la multiplicación de los enteros, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está esta definición, y el teorema del homomorfismo me diría, esto está bien definido. Esto te da una función realmente. Y eso es lo que voy a... Bueno, si yo creo en el teorema, pues ya puedo quedarme contento en que esta es una función bien definida. Vean cómo, si ustedes hacen este tipo de definiciones, es un lenguaje de programación favorito, el mío es Haskell, por supuesto. Vean cómo el teorema del homomorfismo único me dice, pues lo que hace Haskell está bien, o sea, está matemáticamente es sólido. Está bien definido. Bien. Ahora,
Voy a demostrar el teorema, no, pero no sé si por el momento hay dudas sobre su significado todavía o ya quedó claro. No, profe, sí queda claro. Nada, más, ¿podría subir tantito en el blog para ver qué decía hasta arriba? Ajá, claro. A ver, permítame un momento. Aquí está. Ah, de acuerdo, gracias. Bien. Esta a lo mejor valdría la pena que la guardara y y les enviara el ejemplo completo, ¿no? Yo creo que, o mejor aún, sería bueno que le incorporara las láminas. Nada más que estas láminas ya quedan bastante extensas. Entonces, déjenme guardarlo. Eh, Voy a exportarlo a PDF. Ujú. ¿Y dónde lo podemos hacer? Aquí en cursos, en este. Voy a crear un nuevo directorio que va a llamarse. Vamos a ponerle pizarrón, que es realmente como lo estoy utilizando este bloque, ¿no? Como si fuera un pizarrón. Perdón, para compatibilidad con todos los sistemas, ahí está. Y son las notas de hoy. Ya está exportado a PDF. Entonces después lo subo como material extra por si quieren consultarlo. ¿Les parece bien? Bien. Bueno, Sí, entonces, gracias. ¿de qué? Me regreso entonces a la demostración del teorema. Ujú. Bueno, es una demostración bastante larga. Yo creo que va a llevar todo el resto de la clase. Y empiezo con un lema. El lema me dice lo siguiente. Bueno, primero, acuérdense, esto sería bueno tenerlo aquí en cuenta. Vean, el teorema me dice que la generación libre se basa en la idea, a ver, aquí antes, de que las funciones son inyectivas, entonces recuerden lo que está en la lámina 41, de que sus imágenes son ajenas, ese es otro punto importante, y el tercero, de que los elementos básicos son realmente básicos. Y voy a usar esas tres cosas para demostrar el teorema. El teorema entonces tiene dos incisos. El primero me dice, mira, la función eh, más bien, no tiene dos incisos. Lo que me dice es, si la función h se define utilizando estos dos incisos, entonces hay una sola función h que cumple estos requisitos. Eso es lo que me dice el teorema. Ah, profesor, nada más una cosa. Sí, Ahorita está compartiendo, creo que toda la pantalla, o sea, se ve se ve pequeñito muy la pequeño diapositiva. probablemente, ¿verdad? Entonces déjenme compartir solo las láminas y eso a lo mejor nos ayuda a verlo mejor. Ujú. Ahí está. ¿Listo? Ahora se ven solo las láminas, Sí. ¿no? Ujú. Perfecto. Entonces, este es el teorema. Hay una sola función h que cumple con estos requisitos. Lo primero que tengo que demostrar, por supuesto, es que esto es una función y después voy a demostrar que es única. Pero para eso voy a utilizar el siguiente lema. Vean. El lema me dice, mira, tómate un conjunto generado libre inductivamente por x y f. Y si te tomas una función en f, ujú, las constructoras, y te tomas cierto número de elementos, digamos, n elementos que voy a usar como argumentos para esta función f, que pertenecen a la capa XY. ¿Se acuerdan que mi conjunto X más lo construyo por capas? Estos elementos están en la y-ésima capa. Entonces, aplicarles la función a estos elementos me da un elemento que no estaba en la capa Y, que va a estar en la capa I más 1. Eso es importante. Aquí me está diciendo, no nada más los elementos básicos son básicos, sino que además, cada vez que aplicas una función a elementos que estén en una capa, creas elementos de la capa siguiente. Ajá. Entonces, este lema me va a ser muy útil. Ujú. Ahí está. Entonces, esto es lo que quiero demostrar, que si pues es generado libre inductivamente, cada vez que yo le aplico una función f a elementos ya existentes, creo elementos que no existían. Ujú. Bien, la demostración la voy a hacer por inducción sobre I, sobre el número de capa. Y tomo este caso, el primero, por supuesto, el caso básico, que es, bueno, ¿qué pasa si es igual a cero? Y se acuerdan que mi definición de cerradura inductiva me decía, la etapa cero es tu conjunto básico X. Ajá. Es decir, estas X y hasta XN pertenecen a X mayúscula cero, y yo sé que X mayúscula cero es un elemento básico. Ajá. Entonces, recuerden lo que tiene la generación. Voy a regresarme rápidamente a la definición de generación libre inductiva. Ajá. Aquí está.
me dice en el requisito 3, ¿sabes qué? Si algo está en el conjunto básico, entonces no puede haber sido generado utilizando una función constructora. Ah, bien. Entonces aquí de entrada tengo que, si están en el conjunto básico, en X0, entonces aplicarles una función constructora no puede estar en el conjunto básico. Ajá, ahí no hay cosas que se puedan construir. Bien, la hipótesis inductiva me diría lo siguiente. Mira, tómate otra vez una función básica, tómate los mismos elementos, perdón, algunos elementos que están en la etapa yésima, y entonces vamos a aplicarles un constructor a esos elementos y no va a estar en X, en XY. Ajá. Ahora, quiero demostrar que esto vale para XY más 1, es decir, si yo me tomo elementos que están en XY más 1, entonces a la hora de aplicarse una función constructora no van a estar en XY más 1 tampoco. Entonces voy a hacer lo siguiente, vean. Lo que hago es tomar nuevamente la función, tomo mis elementos en XY más 1 menos XY. ¿Por qué tomo esta diferencia? Vean, porque yo ya sé que con XY sí se cumple. Ajá, que pues al aplicarle una función constructora a cosas que están en XY, sé que me van a mandar a otra etapa. Me interesan los nuevos, los que acabo de crear en el paso de XY a XY más 1. Entonces, esos son los que quiero ver. Entonces me tomo aquí este elemento X. X está en X y más 1, es decir, no está, y no está en XY. Ajá. Y el resultado de aplicar una función constructora a elementos que ya tenía antes. Ajá. Entonces, la definición de X y más 1 me diría que hay dos opciones. Una es que X ya hubiera estado ahí. Esta es una hipótesis que voy a ver que no se va a cumplir, pero digo, mira, ¿qué tal si ya estaba? Y la otra es, bueno, pues mira, resulta que yo tengo una función distinta en las constructoras, voy a llamarle G, y tengo otros elementos en X y que me habrían dado a este elemento. Ajá, por lo tanto, ya lo tenía antes. Pero desde la opción 1 es imposible, porque contradice la hipótesis inductiva, ¿se dan cuenta? Si X está en X y, entonces no lo puedo generar. No, tendría que, no puede reaparecer en la capa siguiente porque la hipótesis inductiva me dice, no, cada vez que aplicas constructores a cosas que ya existen, obtienes elementos en la capa que sigue. En este caso tendría que ser en XY más 2. Ajá. Entonces no puede estar ahí. Ahora, suponte entonces que surgió a partir de elementos que ya habías creado en XY, ajá, y que les aplicas un constructor. La B contradice la condición 2, porque resulta que si F y G al aplicarse a distintos elementos me dan a X los dos, resulta que las imágenes de estas funciones no son ajenas. Es decir, lo que yo tenía como definición de un conjunto generado libremente es que hay una única forma de construir elementos nuevos. Entonces no puedo construirlos a partir de dos funciones distintas. Entonces, en este caso, en cualquiera de los dos casos, resulta que X no puede pertenecer a X y más 1, porque estoy aplicando un constructor a cosas que están en X y más 1, y por lo tanto, como no está ahí, y como este y más 1 es arbitrario, voy a extender entonces lo que dije para todas las capas. Cada vez que ustedes aplican un constructor a cosas que estén en una capa, obtienen cosas que van a estar en la capa siguiente, que nunca habían aparecido antes. Entonces, esta es la importancia de generar cosas libre e inductivamente. Las cosas se generan una sola vez y de manera única. Por esa razón es que yo puedo, en funciones recursivas, saber exactamente cómo descomponer un elemento. Hay una sola forma de descomponerlo. Bien. Entonces, ya con ese lema, la demostración del homomorfismo único es bastante más simple. Bien, lo que me dice es lo siguiente. Quiero demostrar que esta función h es una función y que es única. Ajá. Primero, lo que tengo es lo siguiente. Consideren las siguientes aproximaciones a la función h circunfleja que voy a construir. La primera aproximación me dice, mira, la capa 0 es la h original, la que está definida en conjunto básico. Y después la aproximación h y más 1
es la aproximación, es la siguiente. Tomas la aproximación que habías conseguido en la base, en la capa anterior, y agregas a esta los siguientes pares ordenados. Tomas elementos que construyes utilizando constructores en tu conjunto inductivo, una F, digamos, y le asocias a ese elemento lo siguiente. Lo que haces es que va HI de cada una de estas cosas, vean, porque estos elementos ya están en la capa yésima. Les aplico H, que es la aproximación a la H circunfleja que estoy creando, y esto me da un conjunto de cosas que están en B. Y a ese conjunto de cosas que están en B le aplico la función G, que es la imagen de F bajo delta. Entonces, esto me da un solo elemento que está en B. Y entonces a un elemento en X más le asocio un elemento en B, construido de esta manera. Bien. Y lo que hago al final es tomar H circunflejo como la unión de todas estas capas. Entonces, esta es una forma constructiva de crear las cosas. Si se dan cuenta, es pues hasta cierto punto implementable en un lenguaje de programación. Eh, Digo, hasta cierto punto, porque como el dominio puede ser infinito, esta operación puede continuar arbitrariamente, pero uno puede decir, ah, mira, tu función H gordito la calculas por estas aproximaciones sucesivas, por estas capas que cada vez están haciendo creer más la función, y un lenguaje como Haskell, que tiene evaluación perezosa, me permitiría pues construir las capas conforme me voy necesitándolas, lo cual es bastante positivo, ¿no? No tengo que tener todo construido de una vez, sino conforme voy necesitando. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Aproximar a H gordito por medio de estas capas. Pero, pues, por supuesto que no falta una persona quisquillosa que dice, oye, ¿y esa forma de construir una función realmente te construye una función? ¿No estás construyendo una relación? Es decir, que puede ser que tengas aquí de este lado, un F relacionado con más de un elemento de B acá de este lado. No habrá esa posibilidad. Yo digo, bueno, tienes razón, tu duda es legítima. No estaré repitiendo, no estaré metiendo pares en los que tengo la primera coordenada igual, pero la segunda coordenada distinta. Y lo que voy a demostrar es que no. Esa es la primera parte. Voy a mostrar que lo que construí así, de esta forma, es realmente una función. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué te preguntas si ese es el caso? Recordarán que mi primera definición de expresiones aritméticas incluía la expresión formada por 2 más 3 por 2. Y que esta expresión, a la hora de evaluarla, es decir, a la hora de aplicar, de buscar mi elemento en B, en ese caso en los enteros, me podía dar 8 o 10, ¿no? Y en ese caso, la construcción no me estaba dando una función, me estaba dando una cosa que era una relación. La expresión 2 más 3 por 2 estaba relacionada con 8 y con 10. Eso no es una función. Bien, ahora el punto es que si recordarán, mi primera definición de expresiones aritméticas no cumplía el requisito de generación libre. La segunda definición sí, pero en la segunda definición, 2 más 3 por 2 no es una expresión aritmética bien construida. Tenía que ser paréntesis 2 más paréntesis 3 por 2, paréntesis, paréntesis, o paréntesis 2 más 3 paréntesis por paréntesis 2. Perdón, por 3. Ajá, entonces eran dos formas de construirla que ya no son ambiguas. Entonces, aquí lo que me está diciendo, si es generado libre inductivamente, debe darte una función. No puedes tener casos patológicos como el de tu primera definición de expresiones aritméticas. Bien, entonces eso lo voy a demostrar así. Lo que voy a hacer es tomar estos pares, el par XY, y voy a decir que este par está aquí la función definida, o en esta cosa definida como H gorrito, y el otro par va a ser XZ, que también va a estar ahí, lo que decía, los dos están. Entonces, para demostrar que este H circunflejo es realmente una función, yo estoy obligado a que Y y Z sean el mismo elemento, ¿no? Entonces ya no tengo dos pares diferentes, sino el mismo par. Y lo voy a hacer por inducción.
El caso base me dice lo siguiente, mira, tómate un elemento en X, perdón, en X, en el conjunto básico. Como el elemento, como X más es generado libre inductivamente, pues sabemos que no existe ninguna función ni elementos en mi conjunto, mi solidez inductiva, que me produzcan este elemento que te tomaste. Y por lo tanto, pues yo sé que como h de x, h0 de x es h de x, no le asignó ningún nuevo valor a x en las siguientes, en las capas futuras. No le voy a asignar ningún valor. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que dado que está aquí y que no vuelve a aparecer, x está en x, x minúscula está en x, mayúscula, no va a reaparecer en ninguna capa futura. Siempre ya se creó una vez y nunca más lo vuelvo a crear y por lo tanto no va a haber la posibilidad de que yo le reasigne a X otro valor distinto al que ya le reasignó la H original. Por lo tanto, restringido a X, H es una función. H gordita es una función. Bueno, la hipótesis inductiva me diría, bueno, a ver, vamos a suponer que te tomas una M, que es estrictamente menor que I más 1, y entonces, por hipótesis inductiva, si te tomas un elemento que pertenece a esta etapa, la etapa enésima, y te tomas estos valores que estás diciendo que están en H gordito, X está relacionado con ese elemento, X está relacionado con y ese elemento está relacionado con Z, entonces, forzosamente, Y y Z son lo mismo. Ahora, tómate, considera lo siguiente, considera un elemento X que está en la etapa, se introdujo en la etapa Y más 1, estrictamente. Ajá. Bien, tomo ese elemento y entonces por las condiciones 1 y 2 de mi definición libre inductiva, ajá, existen elementos únicos en la etapa XY y una función única en F tales que ese elemento me lo generan. Esto es lo que me dice el lema, ¿no? Perdón, eso es lo que me dice la definición de generación libre inductiva. Y el lema 1.4 nos dice, mira, entonces como este elemento se construyó a partir de cosas que están en XY, no puede ser que este elemento pertenezca a XY. Y por lo tanto quiere decir que H y no está definida en X, es decir, X entró por primera vez en la capa Y más 1, ajá, ya vimos que eso implica que no puedo ser definida antes y por lo tanto le estamos definiendo por primera vez en la etapa HI más 1. Y entonces lo que tengo es lo siguiente, vean, si h de x es igual a y, eso quiere decir que lo creé de esta manera, ajá. Y si h de x es igual a z, eso quiere decir que lo creé de esta manera. ¿Por qué razón? Porque hay una sola forma de generar a x a partir de la función f. Y significa que la función f se desaplicó a x1 y xn en los dos casos. Y por definición de h, lo que tengo es que a estos h's, estos elementos que obtuve aplicando de h y, lo que ya sabía, les apliqué la función única g única. Bien. ¿Están perdidos por tantos índices? Probablemente, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, yo les pediría que repasaran la demostración por su cuenta. La demostración, pues es esencial porque en un sentido, porque en mis cursos me gusta que lo que utilizamos se demuestre utilizando las herramientas que vimos, pero por otro lado, el propósito esencial es que ustedes entiendan esta idea de generación libre. Ajá. No hay que hacer la demostración, ya está lista. Entonces, por favor, repásenla, entiéndanla, díganme si tienen dudas. Para los ejercicios, lo importante es entender los resultados, que es saber que el teorema funciona, que es cierto, y que entonces si nosotros definimos conjuntos libres libre e inductivamente, hay forma de definir funciones recursivas que se portan bien. Bueno, aquí el resto de la explicación, me falta todavía un paso, perdón, pensé que había terminado, me falta un solo paso. Yo ahorita demostré que es una función, que H circunflejo es una función. Me falta demostrar que es única. Esto es lo que está en esta lámina. La demostración de unicidad es más simple. Lo que hacemos es suponer que yo tengo dos funciones
H circunflejo de H' circunflejo que cumple con lo que dice el teorema. Y lo que hago es demostrar que, pues mira, en realidad son lo mismo. Si H circunflejo de X es igual a H circunflejo prima de X. Ajá. Y lo hago pues, por el mismo método, por inducción. En los elementos básicos, pues yo sé que las dos coinciden con H, entonces no hay duda de que son iguales. Y la hipótesis inductiva me diría, tómate un elemento en una capa previa a la capa I más 1. Y entonces H circunfleja de X es igual a H' circunfleja de X. Ajá. Y lo que quiero demostrar es que si tomo un elemento ahora en X y más 1, se mantiene esta igualdad. Y para esto lo que hago es, pues como X está en esta capa, sé que hay forma de construir los elementos a partir de elementos en la capa previa y a partir de un constructor, y es una construcción única, eso ya lo vi por la definición y por el teorema. Entonces, lo que hago es lo siguiente. H circunfleja de X, pues está definida así, ¿se acordarán? Y como hay una forma única de construirla, pues me da estos elementos únicos, estos elementos en B, y a esos elementos les aplico esta función. Ahora, H circunfleja de X, pues lo que hago es aplicarle H circunfleja de X, la definición me diría, pues tienes lo mismo, tienes que a cada uno de los elementos que te permitió construir a la X, le aplicas H circunfleja, y le aplicas al final la función g que corresponde a f. Bien, pero ahí estamos ya del otro lado, ¿se dan cuenta? Porque resulta que la hipótesis inductiva me diría, este y este de acá son el mismo, por hipótesis inductiva. Y tomo h circunfleja de x2 y h' circunfleja de x2 y va a pasar lo mismo, y al final llego con h circunfleja de xn y h' circunfleja de xn, y pues es el mismo elemento, en todos los casos por hipótesis inductiva. Eso es lo que digo acá. Y como pues es el mismo elemento, vean que aquí estoy aplicando g a la misma eneada que acá, y por lo tanto pues deberá tener lo mismo. Y ahora sí, concluye con la demostración de que no solo es una función bien definida, sino que además hay una sola función que se puede definir así. Bien, oye un ruido. ¿Alguien quiere plantear algo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bien, bueno, regreso entonces a lo que les estaba diciendo antes. Lean la demostración con cuidado. Les digo que me gusta que esta demostración quede clara para que lo que sigue en el curso se entienda. No se va a usar en los ejercicios y en las tareas. Se va a usar el teorema, pero no la demostración del teorema. Entonces, en ese sentido, aunque pues sería bueno que entendieran toda la demostración, pues no es esencial para continuar. Por esa razón no estaba contemplada en las láminas originales de mi versión recortada del curso. Bien, entonces ya está. La próxima clase empezamos, si quieren, con preguntas sobre esto, y si les aparecen preguntas después, en el futuro, podemos regresar a este punto. Bien. Bueno, entonces ya con esto voy a dar más ejemplos de este teorema, pero antes de dar estos ejemplos y concluir la clase, se dan cuenta que pues es pues básicamente 3 láminas nada más. Con esto terminaría el tema. No sé cómo están con en las ayudantías, si ya han logrado avanzar o no lo suficiente. Yo sé que las primeras semanas la primera semana de identidad se pierde y la segunda semana es una semana muy intensa. Yo cubro mucho material utilizando láminas y probablemente no haya oportunidad de ver este material al mismo ritmo en las ayudantías. Por eso mi sugerencia es detenerme. Decir, hasta aquí llegamos por el día de hoy. El ejemplo lo veo el miércoles y el resto del tiempo lo podemos dedicar a las preguntas. ¿Les parece bien? Sí, profesor, parece bien. Perfecto. Entonces, pues termino la clase de hoy. Entonces, déjenme detener la grabación.